bueno, respecto a estas tendencias, incluso ya di todo el panorama del curso, ¿no? Con estos comentarios, que vemos tendencias y contradicciones del posmodernismo después del modernismo, y aterrizamos incluso con la arquitectura ecológica, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? Tanta tecnología, pues, hace precisamente mucho impacto a la parte del medio ambiente, ¿no? A la parte de, 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 de nuestro lugar donde vivimos, y entonces ahora tengo que hacer ese menos impacto posible, y entonces nos vamos a hacer arquitectura ecológica, ¿no? Porque ya de mucho arrepentimiento, pues nos estamos yendo a invadir, ¿sí? Lugares rurales, ¿no? ¿Sí? Y decimos que hacemos un parque ecoturístico, hacemos cuestiones sustentables y cosas así, pero el hecho es que aparece el hombre, ¿no? Y donde aparece el hombre, pues ya hay una agresión al medio ambiente, ¿sí? Y entonces, pues la parte de actuar es hacer el menos impacto posible, precisamente para las generaciones futuras, ¿no? Y este concepto de sustentabilidad, si recuerdan, se vio en lo que era la definición de arquitectura viva en primer semestre, en los conceptos básicos, los mínimos indispensables para poder entender y expresar en la arquitectura, ¿no? Y teníamos esos tres factores: el medio ambiente, el medio social y el medio económico, ¿sí? Y en el caso de la proyección que vemos, pues es el actuar, ¿no? El hacer arquitectura en todos los países, ¿no? No nada más en nuestro México, ¿no? Entonces, a ver, preguntas, comentarios sobre el panorama, sobre la parte de reflexión. Todo lo que yo les diga no es verdad, ¿sí? Cuestiónense, ¿sí? Los invito a que se rebelen, chicos, ¿sí? A que no estén de acuerdo, ¿sí? Y esto yo lo tomo de Sócrates, ¿no? Que incitaba a las generaciones de su momento, a los jóvenes, a que cuestionaran, ¿no? Que preguntaran el por qué, ¿sí? ¿Para qué y cómo, ¿no? Y entonces, bueno, pues él desde sus pensamientos, su manera filosófica de razonar la vida, pues él decía que así tenía que ser, ¿no? Un gran sabio, filósofo, nunca escribió, siempre todo lo actuó. Entonces, por eso no hay obras de Sócrates, sino ya referentes de sus alumnos, ¿no? Uno de los más relevantes alumnos de Sócrates, pues es Platón, ¿sí? Y él decía, Sócrates, ¿no? Pues es que el día de hoy yo solo sé que no sé, ¿sí? Entonces, si quiero entender o explicar el día de hoy, pues tengo que preguntarme, tengo que investigar, ¿sí? Para dar razón del día a día, ¿sí? Y entonces, pues, las generaciones pues, no tendrán, él decía que no se conformaran con lo que les daba el gobierno, la sociedad, ¿no? Sino que preguntaran por qué, ¿no? Que reflexionaran y entonces ellos qué aportaban. Y bueno, y entonces como el Senado griego veía a Sócrates como un enemigo, un revolucionario, pues lo condenan a muerte, ¿no? Y dice, pues muy bien, si la sociedad es lo que dice, el gobierno, eso es lo que dictamina, pues yo no voy a contradecir mis pensamientos, ¿no? Estoy muy convencido de lo que divulgo, lo que comparto, y pues lo condena a muerte y fue mediante la cicuta, ¿no? A la presencia del Senado y bueno, lo toma y muere, ¿no? Entonces, bueno, los principios es de que el pensar lo actúes, ¿no? Y entonces en el caso que digo, la parte actual, pues sí, es compleja, complicada. Nosotros nos estamos formando eh, con directrices incluso a nivel mundial, ¿no? Y las universidades tienen ciertos convenios para tratar de preparar precisamente a las nuevas generaciones de esos pensamientos donde se gestan en este universo las mejores ideas. Y les digo, los cazadores de talentos, pues sacan esas investigaciones, ¿sí? Les pagan muy bien a, a los que hacen esos pensamientos, y como les pagan, pues hacen convenios y pierden todos sus derechos, ¿no? Y ya los explota precisamente el empresario, el comerciante o investigadores, grupos de investigadores que tienen como base, dicen, se gestó esta nueva idea, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos ese gran potencial.
¿sí? ¿Y por qué creo que, si alguno recuerde, que por qué tenemos un gran potencial nosotros, tanto físico como mental? En este caso, una frase también muy de nuestros abuelos, juventud, divino tesoro, ¿no? Pero que también trae un antecedente más antiguo, más atrás, ¿no? Juventud, divino tesoro, ¿sí? Si nosotros hacemos referencia a la formación, incluso ya consensada a nivel universitario entre los países, entre los continentes, vemos que se aprueba libre pensamiento en este nivel, ¿no? Licenciatura, licencia, que te dan un permiso legal para que explotes esa disciplina, ¿no? Y entonces eh, este tiempo, esta parte mental, pues estamos en esa edad, ¿no? En donde incluso desde la parte de bachillerato empezamos allí como que a despertar esos porqués, esas preguntas, ¿no? Y aquí en este caso de la formación, dices, bueno, es que estoy en tal universidad, es la que selecciono, voy a ver qué, ¿no? Y entonces tenemos información para compartir, pero finalmente ustedes están en ese tiempo, en esa situación mental donde pueden absorber muchas cosas, las pueden transformar en ideas y después publicar o compartir. A los 23, 22 o 24 años se termina la carrera, ¿no? La licenciatura, la licencia que te dan para esa disciplina. Luego de esa licencia dices, bueno, pues es que pues yo todavía puedo hacer un poquito algo más y puedo especializarme en una parte de esa disciplina, ¿no? Y luego dices, bueno, pues tardas un año o a veces 2 años las especialidades, ¿no? Dices, bueno, pues todavía quiero seguir desarrollando este potencial de absorción de la parte mental, la parte inteligente, inteligible, ¿no? Del sentido de la mente. Bueno, pues allí, bueno, pues voy a estudiar una maestría, ¿no? Y te vas a hacer más estudios, ¿no? Desarrollando precisamente ese potencial de la mente. Y te tardas otros 2 años, 2 años y medio, ¿sí? Y lo quieres continuar, ¿no? Entonces hablamos de un año de especialidad, 25 años, 24, dos de maestría o 2 y medio, entonces van 26 años, 27 por ahí así, ¿sí? Y luego tenemos, no, pues voy a ser doctor en algo más, ¿no? Todavía mucho más investigación. Pues te llevas otros 4 o 5 años, ¿no? En otro doctorado. Entonces estás hablando de los 31 años, ¿no? Pues una edad pues, muy de juventud, ¿no? Por edades, ¿sí? Y es el potencial, la curva más alta que tenemos de ese desarrollo mental, ¿no? ¿Sí? Y ya después, en ese desarrollo mental, pues, las demás edades, bueno, pues ya con las experiencias que tienes, pues las vas a ir acomodando ya de una manera un poquito más cómoda, ¿sí? Aunque no deja de crecer precisamente el desarrollo mental, pero es el máximo allí, ¿no? Es el máximo ahí. Igual en la parte física, ¿no? Si yo hago una referencia a los eh, deportistas de alto rendimiento, ¿sí? Pues los empiezan a disciplinar en esas actividades físicas de deportes desde que son niños, ¿no? Si hablamos de los países comunistas, ¿no? Que deciden por uno, ¿sí? Los empiezan a meter en escuelas desde niños, gimnastas, atletas, ¿no? Sí, vemos los chinos, los cubanos, los soviéticos, bueno, ahora los rusos, ¿no? Que fueron también soviéticos, que transformaron también de las grandes monarquías a una parte socialista, comunista, donde todos eran iguales, pero eso fue una gran mentira, ¿sí? Y regresan a la parte capitalista, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues tenemos que esa explotación física, pues se da en un auge de los 14 años, ¿no? Las gimnastas, las, y luego ya los grandes atletas, estamos hablando de los 24, 25 años, ¿no? Y ya el deportista de alto rendimiento, ya su decadencia, pues ya empieza a los 30, 32, 34, a veces hasta 40 años, ¿no? Y uno de los grandes famosos es el jamaiquino, se llama, su nombre ahorita me quería sacar, se me va. Usain Bolt. Exactamente. Pues él, pues también tiene su edad de oro y pues ahora para estos Juegos Olímpicos, ¿sí? El hombre más veloz del mundo, pues fue otro personaje, ¿no? Y que sale precisamente ahora de Europa, ¿sí? Es un italiano, ¿sí? Entonces, también, pues, vemos ese potencial, ¿no? Entonces, todo es juventud, todo eso, ¿no?
ya edades consensadas legalmente, pues tenemos ese gran potencial. Entonces, por eso la frase de juventud, divino tesoro, ¿sí? ¿O qué han hecho ustedes, chicos, cuando había todavía la parte presencial, que les tocó, yo creo, parte del bachillerato, ¿sí? En donde sentían, como dicen, se comían el mundo a mordidas, ¿no? Se iban de juerga, tenían ahí el reventón, se tomaban, se desvelaban y les dejaban tarea y dice, ah, pues sí, sí la hago, ¿no? Entonces, allí explotaban precisamente esas propiedades físicas, biológicas, ¿sí? Y dicen, ah, ves que yo puedo, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues no, o sea, faltaba una reflexión, ¿no? ¿Qué tanto me va a durar esta, este tesoro, ¿no? Esta juventud, este potencial, ¿sí? Y entonces, bueno, como en este caso, filosofar, pensar, reflexionar, ¿sí? A ese amor a ustedes, a su disciplina, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo sé ahora? Filosofía, amor al saber, ¿sí? Y entonces, bueno, digo, es esa frase, ¿no? Y de igual manera, si lo vertimos en lo que es la arquitectura, precisamente cómo ha pasado, ¿no? En la parte de ese amor al crear, al diseñar, las maneras de pensar, los tiempos, lugares geográficos, ¿sí? Y la parte de productos y obras arquitectónicas, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo dura? ¿Sí? Y en el caso ahora de las tendencias contemporáneas, en poco tiempo ha habido muchas modificaciones, muchas cuestiones de que, pues yo ya no lo hago así, utilizo ciertos materiales, ahora están más tecnificados y ahora yo le nombro racionalista, hoy le nombro historicista, hoy le nombro individualista, ¿no? Hoy le nombro high-tech, hoy le nombro ecológico, ¿no? Hoy le llamo sustentable, ¿sí? Y entonces ese trayecto en la parte de la vida, pues se nos va a demostrar en las sociedades esa parte de lo que es el poder, lo que se llama arquitectura. ¿Sí? Preguntas hasta mis comentarios, chicos. ¿Creen que estoy saliendo del tema? ¿Sí? Yo siento que estoy haciendo el panorama de toda la unidad de aprendizaje porque finalmente tienen que presentar una conceptualización en la unidad 3, la conceptualización de un proyecto que ustedes ya están trabajando o ya iniciaron a trabajar en su materia de composición. Creo que se llama Proyecto Arquitectónico uno o 2. O Tres, hasta profe. 3. Proyecto Arquitectónico 3, que es ¿qué género de edificio? Mixto. Mixto. O sea, entonces su tipología son mixtos, ¿sí? Y entonces centro cultural o deportivo, social, o en esa parte de que sea mixto. Porque mixto puede ser con vivienda, comercio y trabajo, ¿no? Como es Reforma 222, lo que es Antara, lo que es ahora las grandes malls, ¿no? Que se han desarrollado en México. Mixta con cultura, con deporte, con artes. Sí, entonces, ¿qué tan mixto es ese tema que tiene el proyecto Yair, que comentaste que es mixto? Pues creo que nos estamos enfocando, bueno, en mi caso un poco más a lo comercial, eh, lo de vivienda y un poco lo de trabajo. Ah, ok, como lo que es Antal, como lo es Reforma 222 y este tipo de, de- 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 de desarrollos, ¿no? Mixtos, muy contemporáneos, ¿sí? Eh, y entonces ahí vemos que también hay condiciones, ¿sí? Necesidades que se proyectan desde una manera básica, ¿sí? Y que después se van adecuando de una manera tecnológica. Pero creo que allí al usuario solamente lo tomamos en cuenta como que va a ser un producto que va a usar y va a estar obligado a utilizar esos espacios, ¿sí? No va a estar tomado en cuenta, ¿no? Para que habite esos espacios. Lo obligan y se va a doblegar el usuario por necesidad, por tener precisamente un lugar donde trabajar, porque así su empresa lo requiere y tiene que trabajar ahí, ¿no? Sí, él le tiene miedo a las alturas, pero tiene que trabajar en la torre de Vancomer, en el piso 38, ¿no? Y le tiene miedo a las alturas. Tiene claustrofobia y tiene que trabajar en su cubículo, ¿no? Entonces ahí está obligado, ¿sí? Por necesidad a usar
usuario ese espacio, ¿sí? Que se le llama arquitectónico, pero para mí es un espacio de construcción y de ingeniería, ¿no? Mercantilista, ¿sí? Y rentable económicamente para el inversionista. Ya están viendo mi tendencia de mis puntos de vista, ¿no? ¿Sí? Y a eso le llamamos arquitectura y nos impacta, ¿no? Cuando hablamos de los rascacielos, decimos están en México, pues ya estamos en la época eh, ¿no? En la parte de la tecnología, el desarrollo, ¿sí? Porque si no, a esa Torre Vancomer, pues en 2018 ganó un premio de el mejor rascacielos inteligente del mundo, ¿no? Sí, que se llama Torre Reforma, sí, que lo desarrolló, lo construyó el grupo de empresas y empresario ingeniero Benjamín Romano, ¿sí? Y entonces nuevamente ponen en las noticias, en los boletines, México, ¿no? Está en los primeros, eh, en el primer mundo de la arquitectura, ¿no? Y hablan de arquitectura, dicen arquitectura, ¿no? Entonces creo que la arquitectura es mucho más allá que hacer construcción e ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice por allí esas noticias, ese premio, esa trayectoria, ¿sí? Pero también en las entrevistas que da Benjamín Romano, él dice, pues es que yo nunca, como empresario, ha hecho muchas obras, ¿no? Muchas obras eh, donde se concentran personas, usuarios. Dice, pero yo nunca trabajé porque conseguir un premio. Si yo trabajo por lo que yo hago, es lo que me gusta hacer, ¿sí? Pero bueno, tuvo ese nicho de una posición desahogada, un círculo social en el cual pues pueden tener inversionistas nacionales e internacionales para poder hacer esas obras, ¿no? ¿Sí? Y entonces de ahí vemos precisamente ese punto que comento, ¿no? Saber, nuevamente les pregunto, chicos, comentarios a lo que yo opino. Yo no digo la verdad, son mis puntos de vista, ¿sí? Abran sus micrófonos. Chicas, chicos. Sí, profe, yo creo que lo que nos va a caracterizar más a nosotros es que vamos a tener que resolver problemas del pasado, ¿no? Errores. Y por eso está muy en tendencia todo este tema de la ecología, ¿no? ¿Mm? Claro, sí, pero sí, vamos a tratar de no aplicar lo que sentimos que fue como error o que no funcionó, sino vamos a tratar de utilizar lo que sí funciona, ¿no? Medir, reflexionar, medir los impactos que se hacen y tomar decisiones, ¿no? Sí, porque ustedes cuando también ya tengan algún trabajo, que se inserten en una entidad de gobierno, en una entidad privada, sea despacho de diseño o un despacho de construcción, despacho de supervisión, les van a dar los encargos. Allí no les van a decir cómo se hacen las cosas. El encargo te van a decir resuelve, ¿no? Para eso te voy a pagar, ¿sí? Y entonces debes ser competente, debes tener las competencias, ¿no? Aquí vas a tener las bases en esta formación. Y entonces, pues nunca vas a dejar de investigar, de reflexionar, ¿no? De ver cuáles son las materias, cuál es la materia que se utiliza para resolver. Entonces tienes que perder el pánico escénico, hablar por teléfono, buscar materiales, ver especificaciones de las fichas técnicas de los materiales, ¿sí? Y no quedarte con lo del pasado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo tratar de hacerlo muy claro, ¿no? Para no irme a cuestiones muy complejas. Ustedes todavía han oído hablar de la materia, ¿sí? Básica para hacer las casas habitación, comentarios sociales, comentarios de culto o creencia, ¿no? Que alguien va a hacer su casa, su vivienda, ya ahorró o ya consiguió el crédito, y dicen, ahora sí, voy a hacer mi casa con tabique rojo recocido, ¿no? Como lo hacían mis abuelos, lo hacían antes, porque duran años, ¿no? Y está bien resuelto, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí? ¿No? En sus materias de materiales han eh, hablado acerca del tabique rojo recocido, cómo se produce esa Ah, materia. sí.
Perdón, Daniela. Sí, sí lo he escuchado. Igual en uno de los pueblos donde tengo familia, igual aún se sigue haciendo el tabique rojo, o sea, artesanalmente. Sí, Artesanal. sí, Artesanal. Qué bien lo dices, ¿no? Artesanal. Se quema, hacen en la tierra, hacen los hornos, ¿no? Y los sí. hornos es la apilación del producto en crudo, sí, ya después le meten fuego para que se cosa, ¿no? Sí, obviamente, pues es una manera no medible, no controlada de hacer ese cocimiento de esa materia, ¿sí? Y entonces le dan días, ¿sí? Para que se queme, se haga ese producto. Pero obviamente esa materia, si viene de la tierra, ¿sí? Que supuestamente a vista, sin análisis científico, seleccionan y luego para que sea un poquito más fuerte, pues le meten algunas fibras, ¿no? Sí, como es el adobe, porque bueno, eso es posteriormente el adobe. Y el adobe, bueno, pues antes sé que es la tierra con agua y fibras de los árboles o de las hojas, ¿no? Y entonces, pues el adobe pues, se estabiliza y vean qué tamañotes había de los adobes, ¿no? Y que finalmente ahora con los sismos esas casas de adobe pues ya colapsan, ¿no? Porque ya son más fuertes los sucesos que pasan. Sí, bueno, en el caso del tabique, ¿no? Que estamos hablando del tabique. Entonces, como no es controlado, no es uniforme, no es medible, pues es a feeling ese tabique rojo recocido y pues obviamente como no es uniforme, al final de que se apague el horno, pues van a aparecer diferentes calidades, entonces calidades, ¿no? Sí, diferentes piezas de un mismo lote que hubo esa quema, ¿no? Y entonces va a haber un tabique que a lo mejor no se coció muy bien, que se puede desmoronar incluso con la mano, que le llaman a veces el tabique bayo, ¿sí? Luego el recocido, que tiene la mejor consistencia, ¿sí? Y hay uno que estuvo mucho tiempo expuesto al fuego y hasta negro y hasta torcido, ¿no? Se hace esa pieza, se le llama el tabique recocho, ¿sí? Y entonces hay calidades y dicen, bueno, pues esa es una materia, incluso en la actualidad, le digo, en zonas todavía menos urbanas, se sigue utilizando, allí como lo comenta Daniela, ¿sí? Entonces hay tres calidades de materiales muy generales, ¿no? Pero también cada calidad pues tiene sus características muy específicas y subcaracterísticas, ¿no? Pero ahora comparándolo con lo que son los que se producen industrialmente, ¿no? Lo que son los comprimidos, ¿sí? Que eran aparte del tabicón, con cemento y arena, ¿no? Y comprimidos en una prensa, ¿sí? Entonces estamos hablando de una materia, ¿no? Para hacer los muros principalmente, que es el sistema estructural de una casa habitación. Y luego también había que esos tabicones de cemento puedan ser ligeros o podían ser pesados, ¿sí? Y tenían también una medida, ¿no? Y entonces, bueno, pues dicen, no, pues los pesados para los niveles de abajo y los ligeros para los niveles de arriba. Entonces van dando suposiciones y clasificaciones. Luego también aparecen ya bloques más, también a compresión de cemento y arena, pero ya más medidos, ¿sí? Incluso son huecos y van dando pues de diferencia para hacer muros de anchos de 10 centímetros, de 12, de 15, de 20, ¿no? Y entonces ya los empiezan a hacer con marcas, fabricantes, ya de una manera industrializada. Aunque no deja de la parte artesanal, ¿sí? Con prensas manuales en talleres, hasta ya líneas de producción, ¿no? ¿Sí? Y entonces ya tenemos pues, otras materias. Y en la actualidad hay uno que está muy en boga, que son los cerámicos, ¿sí? Cerámicos ya de fábricas de Santa Julia, de Vitromex, ¿no? De otras marcas, ¿sí? Y entonces pues ya vienen multiperforados, incluso pesan menos, ¿sí? Son más ligeros y su manera de acomodar es un poquito más fácil de hacerlo, ¿sí? Ya también hay manuales para poderlo llevar a cabo, ya no es tan artesanal. Pero vemos que entonces ese tabique rojo recocido no tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas que lo que tiene ya una pieza de cerámica multiperforada hecha de una manera industrial, ¿sí?
Incluso es más ligero el que se hace de manera industrial, ¿sí? Que el tabique rojo recocido. Y entonces nosotros para cuando calculemos, por ahí yo creo que ya están llevando estructuras de mampostería, ¿no? Cuando calculemos, ¿sí? Y tengamos que tomar en cuenta las propiedades físicas y mecánicas de ese material, ¿sí? Vamos a tomar los factores que nos dice el reglamento, ¿no? ¿Sí? Y los materiales industriales, ya hay fichas técnicas, ¿sí? Que nos dice cuáles son esas características de ese material. Y de ahí nosotros tenemos que tomar decisiones de los sistemas constructivos que vamos a vender a nuestro cliente, ¿no? Si no lo vamos a construir, vamos a orientar al cliente en el proyecto, donde vamos a dar especificaciones de los materiales. Pero tenemos que hacer la parte numérica también, la parte de cálculo, ¿no? ¿Cuáles son los factores, ¿sí? De resistencia a la compresión de un tabique rojo recocido, que hablamos de 6 kilogramos por centímetro cuadrado, a uno de una cerámica, que hablamos de 20 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Y entonces no porque uno tenga más resistencia que otro, vamos a decidir que el que tenga mayor resistencia. Pero tenemos que ver el tipo de edificio, cuáles son los muros, ¿sí? Para poder seleccionar si es necesariamente, ¿sí? Que sea muy resistente o sea de baja resistencia, ¿no? Y esto es tomando decisiones por estudios de comportamiento del suelo, ¿sí? Si es altamente compresible, si es muy inestable, si es rocoso, porque un movimiento de esas características, ¿sí? Puede ser para resistir cargas instantáneas y para recibir cargas constantes, ¿sí? Entonces, para cuando un material es muy rígido, ¿sí? Cuando resiste una carga muy intempestiva, similar, ¿sí? Resiste más, ¿no? Para cuando un material de tabique rojo recocido, que es para cargas permanentes, recibe esa carga y ¡pum! Se fractura, ¿no? Entonces son razonamientos que van a ver ustedes en esas estructuras de diseño de mampostería, ¿no? Y van a ver precisamente la lógica de la materia, ¿no? Para poder llegar a la forma, ¿sí? Entonces, esa forma que pienso, voy a depender de la materia, pero la materia la tengo que estudiar, ¿sí? Cuáles son las tendencias de esos materiales en la parte contemporánea para poderlo llevar a cabo en mi edificio. En un edificio de 20 niveles, ¿sí? ¿Por qué voy a decidir que sean marcos rígidos? ¿De concreto o de acero, no? Si son de acero, voy a utilizar acero A36 o voy a utilizar acero A50, ¿no? O voy a utilizar estructuras combinadas, ¿sí? De concreto, ¿sí? Insertado adentro perfiles de acero. Y por ejemplo, estos sistemas constructivos se hicieron en Torre Chapultepec. Y ha habido ya una tendencia, sí, contemporánea, que en edificios altos, no de rascacielos de 40 niveles, que por aquí esos son nuestros rascacielos en la Ciudad de México, sino de 20 niveles o más, de vivienda, que están haciendo muchos en Polanco, sí, o zona de Nuevo Polanco y cosas así, de los nuevos conceptos de proyectos mixtos, donde hay vivienda, ¿sí? Ahí tenemos esa decisión como arquitectos, que tenemos que trabajar con el especialista en seguridad estructural y diseño estructural, ¿sí? Para que nuestro criterio, nuestra visión, se lleve a cabo de una parte benéfica, de un resultado que cumpla la función para lo que fue ese panorama, ese objetivo, después llevar el sentido y darle finalmente el significado, ¿no? Del edificio. Y entonces toda esa parte de tecnología constructiva la estamos basando en una parte filosófica, ¿no? De razonamiento y de reflexión y de saber más acerca de los materiales o cómo vamos a hacer la obra arquitectónica. Entonces ustedes para hacer proyecto necesitan tener criterios estructurales, necesitan conocer de materiales para que cuando estén haciendo su proyecto de composición basados en ese razonamiento de la tendencia, digan, yo tengo estos claros de 50 metros por las características que el suelo va a funcionar así, mis claros
tienen que ser libres por ciertas condiciones de usuario y voy a utilizar marcos de ciertas características y mis traves vamos a librar claros de tanta envergadura y mis predimensionamientos arquitectónicos son mis traves del 10% del claro, de acuerdo a mi altura de las columnas es del 10%, y entonces podemos empezar a diseñar con criterios generales del comportamiento de la materia para poder hacer esa forma. ¿Sí? Y entonces es lo que vamos a ver en estas lecturas. ¿Sí? En donde vienen las tendencias, precisamente vienen varias imágenes, viene lo que es la posmodernidad, teorías, doctrinas y manifiestos, ¿sí? De algunos arquitectos, la manera de cómo, por lo menos, Robert Venturi se burlaba del racionalismo, del funcionalismo, y después cómo se crean las tendencias historicistas, tendencias regionalistas e individualistas incluso a llegar a esto, ¿no? Y Robert Venturi y Charles Jenkins son dos de los personajes americanos que precisamente hacen esas complejidad y contradicción, ¿no? De que los funcionalistas decían menos es más y él decía menos es aburrido, ¿no? E incluso hasta le dan, Charles Jenkins le da hora y fecha de la muerte del funcionalismo, ¿no? Entonces, pues es una burla, ¿no? Pero finalmente no dejan de aplicar los conceptos antiguos de las proporciones, de la estética, la geometría euclidiana de los griegos, ¿sí? Pero hacen tendencias mercadotécnicas en el momento contemporáneo. Entonces así, yo al estar brincando de tantas épocas, va a haber un regionalismo, va a haber un historicismo, y hay imágenes precisamente de cómo esa complejidad y esa burla se toma en las edificaciones, ¿no? Y las sociedades dicen, wow, es lo de hoy, ¿no? Es lo de hoy. Esa es la arquitectura que se hace. ¿Sí? Preguntas hasta aquí, chicos, sobre mis comentarios. Entonces, ¿no tenemos preguntas? ¿Curiosidades? También pueden preguntar. Sí, adelante, adelante. Ay, bueno, nada más quería decir que es mucho lo que tenemos que relacionar, ¿no? Si bien no vamos a decir todo, es como aprender bien, pues, las descripciones, ¿no? Para poder hablar de eso. Sin embargo, si no, o sea, por ejemplo, si no vamos a poner como los cálculos o algo así en este momento, pues tenemos que saber hacerlos, ¿no? Tenemos que saber si están bien o mal, o pues para hablar de eso hay que entenderlo. Y es mucho. Ah. No, bueno, sí, sí, sí y no, ¿no? Porque también les digo, depende de cómo tengan ese orden, ¿no? ¿Sí? Y cuáles son los objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el sentido, ¿sí? De lo que están haciendo. Ahorita sí, de hecho, tienen que informarse en toda la gama, ¿no? De las opciones que hay, ¿sí? En la arquitectura, ¿sí? Y el hecho de saber o de desarrollar la arquitectura, ¿sí? Es más complejo y es mucho más grande, ¿sí? Que dedicarse a una parte, a una sección de la arquitectura. Dices, bueno, pues yo me voy a estar en la constructora, ¿no? Voy a hacer pura construcción, pura construcción. Entonces te limitas, ¿sí? Aun a pesar que tienes informaciones del diseño, porque hay proyecto, hay planos, y haces construcción, te vas limitando, ¿no? Y entonces por la cuestión de necesidades a veces económicas, dices, bueno, No no solo puedo. la administración también, ¿no? Okay. Porque muchas veces nos enseñan esa parte de, o sea, sí es muy importante pues realizar la obra, ¿no? Porque si no el sentido o el propósito pues nunca se va a ver porque no va a estar ahí presente porque nadie pudo organizarla bien la obra, ¿no? Para que se pudiera realizar. Sí, así es. Y entonces, una obra arquitectónica en este tiempo contemporáneo se realiza en equipo, ¿sí? Hay un representante, ¿sí? Que dirige, hay un director, ¿sí? Un organizador, coordinador y su equipo de trabajo, ¿sí? Pero siempre el director, coordinadores, deben saber todos los criterios suficientes para poder dar resultados, ¿no? En la parte administrativa. Deben tener conocimiento, deben tener un especialista en compras, ¿no? Suministros, precios unitarios, la parte económica, la parte legal, las leyes, ¿no? Los reglamentos. Y más ahora que la manera de hacer arquitectura, de hacer construcción,
está afectada con la reglamentación ahora por la pandemia, ¿no? De que no separa la actividad económica productiva, pero está limitada y controlada de acuerdo a las condiciones de sanidad, ¿sí? Y toda esa cuestión de confinamiento y cosas, está controlada de distancias, equipo de seguridad, cantidad de horarios, límites de trabajo, ¿sí? Y entonces todas esas son las condiciones que se van viendo en la arquitectura, ¿sí? Y son condiciones que estamos aprendiendo de este confinamiento, ¿no? ¿Sí? Y ahorita, ¿cómo hemos experimentado y cómo hemos cambiado nuestra pensar del espacio de casa, ¿no? Los que están en casa. Ahora han visto que hay otras maneras de usar las casas, ¿no? Por una condición o subsistencia que pasó a nivel mundial, ¿no? Porque todo el mundo está subsistiendo a este embate que se desarrolló, ¿no? Y no nada más fue este actual. Dice, ay, pobrecitos de nosotros. Eso. Hemos visto que ha sido cíclico a través de la historia, ¿no? Que cada 100 años más o menos ha habido ciertas cosas, ¿no? La última creo que fue la de la fiebre española, ¿no? Y también para poder resarcir sin tanta investigación, pues fueron creo que 2 años de que muchas partes del mundo pues estuvieron de esta manera confinados. Y ahorita nosotros ya vamos a cumplir